Bueno, como les comentaba, ya trabajamos las instrucciones del subconjunto de instrucciones de SQL que tienen que ver con el lenguaje de definición de datos. La creación de tablas, la creación de columnas, la creación de restricciones, de constraints, vinculadas a generar la estructura o el diseño físico de mi base de datos en un motor de base de datos particular, uno muy interesante que es Postgres, es de los que más utilizo. En realidad lo uso siempre, es algo que me obliguen a hacer otra cosa. Ahora lo que vamos a trabajar es con el llenado de esos datos, con la manipulación de datos. ¿Sí? Yo ya tengo mi base de datos, si manejo el subconjunto de instrucciones DDL de definición de datos, ya tengo mi base de datos pipí cucú, digamos, como se dice, con mis tablas, mis columnas, mis restricciones. Ahora lo que voy a hacer es llenarla de datos, o imaginar, o abordar las instrucciones vinculadas al llenado de datos, a la actualización de datos, al borrado de datos, que son instrucciones DML, al igual que las instrucciones vinculadas al select, que son las de consulta de datos. El select también es una instrucción del lenguaje de manipulación de datos, que la dejamos aparte y le vamos a dedicar una clase entera por la importancia que tiene para los analistas de datos, para nosotros los analistas de datos, esta instrucción. Bueno, un poco este es el recorrido que vamos a hacer en esta segunda presentación. Vamos a ver el concepto de DML, que creo que va quedando claro. Y estos comandos son DML. ¿Sí? Acá hay un error. Esto porque copié y pegué de la presentación anterior, que son comandos DML, el insert, el update, el delete. Son comandos DML, del lenguaje de manipulación de datos. Luego vamos a trabajar algunas utilidades, ya que tenemos nuestra estructura de base de datos. Tenemos nuestros datos cargados. Lo que vamos a después a trabajar en unas utilidades vinculadas al backup y al restore de backups de una base de datos. ¿Sí? Desde el punto de vista de la línea de comandos y desde el punto de vista gráfico también vamos a ver algo, después lo vamos a trabajar mejor el video. Ok. Concepto de DML. Como dijimos, ¿sí? Y esto, soy pesado con esto, pero porque quiero machacar y que quede claro. ¿Sí? Una vez que completamos el diseño conceptual de la base de datos con Mario, diseñamos el esquema físico de la base de datos conmigo, con las instrucciones DDL, de create table, de check constraint, de primary key, de foreign key. Una vez que tenemos esa base de datos traducida en lenguaje SQL y dentro de un motor de base de datos, es momento de incorporar los datos, de manipular datos. ¿Sí? Y esta tarea se realiza a partir de instrucciones vinculadas al lenguaje de manipulación de datos, instrucciones DML, ¿sí? Que es el subconjunto de instrucciones del lenguaje SQL que permite o que nos brinda instrucciones, operaciones vinculadas a la consulta y manipulación de datos, ¿sí? Recuperar registros, insertar registros, actualizar registros, es decir, modificar algunos de los valores de las columnas para uno o un subconjunto de registros, o eliminar registros de mi base de datos cuando ya no los necesito. Y las instrucciones, ¿sí? Llevando el gráfico que usamos con DDL, ahora vamos a utilizar el mismo gráfico para ubicarlo en la palmera, es decir, cuáles son el subconjunto de instrucciones que vamos a abordar, ¿sí? Las instrucciones vinculadas al DML son las orientadas a interactuar con el contenido, no con la estructura. DDL, estructura. DML, contenido, datos de la base de datos, ¿sí? Y consiste en operaciones vinculadas a la inserción, actualización, borrado y selección de datos que está en la base de datos. Son las de esta segunda columna, que si todo sale bien, aprieto clic y sale un círculo rojo, ¿sí? El famoso círculo rojo. Bueno, vamos a trabajar fundamentalmente con estas instrucciones. Insert, update, delete. Estos son comandos DML. Recuerden que esto está mal, es un error mío. Bueno, ¿cómo inserto nuevas instancias? ¿Sí? Cuando creo una tabla, obviamente, no tiene datos esa tabla. ¿Sí? Y para insertar datos, las bases de datos tienen distintas... Obviamente, para una base de datos tengo utilidad y tiene datos adentro. Si no, como analista de datos, se nos va a complicar. Entonces, lo que proveen el estándar ANSI SQL son instrucciones, el insert, para inserción de base de datos en una base de datos. Estas filas, ¿sí? Se pueden insertar de a una a la vez, pero siempre de a una a la vez,
pero también hay una realidad que yo puedo en el mismo comando insertar más de una, ¿sí? Ahora vamos a ver el comando insert y vamos a ver el comando copy. El comando copy está fuera del estándar ANSI SQL, pero es súper útil. Esto es importante y lo trabajamos cuando trabajamos las restricciones, ¿sí? No es posible insertar algo que no sea una fila completa, ¿sí? Salvo que se permita un valor nulo en determinadas columnas. No obstante, sin embargo, conceptualmente, aunque la columna permita un valor nulo, no se está insertando la fila incompleta, se está insertando toda la fila. Lo que pasa es que para esa columna se inserta el valor null, N-U-L-L, que lo que hace es identificarse o interpretarse como la ausencia de un valor. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta tabla, que ya es amiga nuestra, la tabla de productos. Una opción es utilizar insert asumiendo que están guardando todos los valores de la columna de acuerdo al orden. Es decir, yo acá no menciono, digo insert en la columna productos los valores 1, queso y 9,99. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? No estoy diciendo en qué columna, a qué columna corresponde cada valor, sino que lo estoy diciendo implícitamente. ¿De qué forma el manejador de base de datos se da cuenta que 1 va en producto número, cheese va en el nombre y 9,99 va en el precio? ¿Qué les parece? Por el orden en el cual está armada las columnas de la tabla. Por el orden. Excelente, por el orden, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero ser más explícito, y esto es una buena práctica, yo voy a determinar a continuación del nombre de la tabla los valores de columnas a los cuales corresponde cada dato. Y fíjense que esto me brinda la posibilidad adicional de invertir el orden de las columnas en el insert. Como yo estoy diciendo explícitamente dónde va cada valor, yo puedo invertir las columnas y cargar los datos en órdenes distintos al preestablecido en la creación mediante la instrucción DDL de la tabla productos. Y otra cosa que yo puedo hacer, esto se va a hacer una fila a la vez y asegurándonos unicidad, pero puedo en la misma instrucción cargar más de una fila, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, de vuelta, la misma sintaxis y cada instancia la voy a separar por coma. Cada instancia empieza con un signo con un paréntesis, termina con un paréntesis y va separado una de la otra por una coma. En la última instancia y luego va un punto y coma. ¿Mm? Otro comando interesante, ¿sí? Muchas veces lo que pasa, y en general, y el insert es una instrucción que en general se utiliza a partir o a través de un software. Es decir, yo tengo una AVM, ¿sí? en un sistema y cuando yo creo, lleno un formulario y aprieto guardar, lo que hay atrás de eso es un insert. ¿Sí? Pero muchas veces cuando nosotros como analista de datos vamos a persistir datos en una base de datos, en realidad ya tenemos los datos, pero los tenemos en otro soporte. En otro soporte menos estructurado y que permite consultas menos complejas, como por ejemplo un Excel, un CSV, un TXT, etc. Para esos casos, yo lo que puedo usar, que está fuera del estándar, lamentablemente, es el comando copy en Postgres, que es súper interesante. Yo lo que puedo hacer es, tengo mi tabla con mi estructura, tengo mis datos en CSV, en TXT, en Excel, en lo que fuere, y aplico el comando copy y digo, copy personas, primer nombre, último nombre, ¿sí? Fecha de nacimiento debe ser, y correo electrónico, desde este archivo, que está guardado en este lugar, y que está cada columna delimitada con una coma, y que a su vez tiene un encabezado que yo tengo que obviar, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Este comando es súper útil y es el que vamos a tener que usar para el trabajo práctico número 3, que es el que vamos a ver después, ¿sí? La cantidad de columnas obviamente va a tener que coincidir con la tabla. La cantidad de columnas del archivo va a tener que coincidir con la de la tabla o al menos con las que estoy llamando aquí, ¿sí?
con las que son no nulas. Va a tener que coincidir. Y para una cantidad elevada de filas es más eficiente que el insert, ¿sí? Aunque no está dentro del estándar SQL. ¿Se entiende que lo que hago acá? Tengo mi estructura de tabla, tengo datos guardados en otro soporte, en otro tipo de archivo, y lo que hago es pasar estos datos a una tabla. ¿Con qué fin lo haría? Y bueno, una base de datos más segura que un archivo CSV, tiene una estructura más rígida, permite consultas mejores, permite hacer backups, permite de alguna manera el indexado y un montón de operaciones que no están, obviamente, presentes en un archivo de texto o un archivo CSV. ¿Sí? Si hay preguntas, van parando, ¿sí? Me van preguntando. Otro comando DML, y me duele cuando hay el DDL como el dedo en la llaga. ¿Sí? Yo inserto datos, ¿sí? Uso el insert y genero un montón de filas. Luego me doy cuenta que un conjunto de instancias tengo que actualizar un valor, el valor de una o varias columnas para un conjunto, para una instancia, una fila o un conjunto de filas. Bueno, para eso voy a utilizar el update, ¿sí? Y no se dice modificar cuando hablamos de esto, sino en general va a haber update o actualización, ¿sí? Y esto es interesante, como lo vamos a hacer a través de una condición, es posible en una única instrucción actualizar una fila, actualizar todas las filas o actualizar un subconjunto de filas. ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo hago para ver qué filas quiero actualizar? A partir de condiciones. Ahora lo vamos a ver. Cada columna se puede actualizar por separado y las otras no se verán afectadas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que necesito? 3 cosas. El nombre de la tabla y la columna que quiero actualizar, o las columnas que quiero actualizar, va a ser una tabla a la vez. El nuevo valor para la columna, que puede ser un valor, puede ser una expresión, ahora lo vamos a ver. Y cuál es la fila o el conjunto de filas que voy a actualizar. Fíjense algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir update productos, set, y set, la palabra se va a hacer, antecede a aquellas columnas que yo voy a modificar. Lo estoy diciendo, sí, es muy común en Argentina últimamente decir, bueno, suben todos los precios un 10%. Yo lo que digo es update los productos y seteo el precio en el valor que estaba antes por 1.10. Que en definitiva lo que estoy diciendo es aumento un 10% el precio de los productos. ¿Sí? ¿Qué productos voy a actualizar? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los productos que va a actualizar? Todos. Exactamente, todos, porque no hay una condición. En cambio, en este caso, ¿yo qué hago? Actualizo los productos y le pongo el precio en 10, pero ¿a qué productos? A un subconjunto de los productos que forman parte de la tabla productos, que son los que para la columna precio tenían el valor 5, y ahora van a pasar a tener el valor 10. ¿Cuántas instancias son? ¿Cuántas instancias son? Bueno, no lo sé, puede ser ninguna, puede ser una o puede ser un montón. Son todas las que cumplan con la condición de que el precio al momento del update sea igual a 5. Ahora bien, yo en la misma operación, esto lo decía antes, de update, puedo actualizar más de una columna al mismo tiempo. Es decir, acá que digo, todas las filas cuya columna A sea mayor que 0, le pongo 5 en la A, 3 en el B y 1 en el C. ¿Sí? Ahora bien, en todas estas yo estoy modificando o todas las filas o algunas filas. ¿Cómo les parece que yo podría hacer para modificar una sola fila? Asegurarme que sea una sola fila la que estoy modificando. Santiago se acaba de ir. ¿Cómo les parece? Yo me quiero asegurar que voy a modificar una sola fila. Ni idea. Bien, esa es una respuesta, Martín. ¿Sumás alguna condición con la primary key? Exacto, Camila. Excelente. Eso es lo que buscaba, relacionar el DDL con el DML. Por eso es importante entender el DDL. Si yo sé cuál es la primary key de la tabla, entonces en el where lo que voy a incorporar en la condición
son las columnas asociadas a la primary key. Si yo tengo un ID, o por ejemplo tengo la tabla personas y una columna es el DNI, yo cuando digo where DNI igual a 3939704, voy a modificar solo mi registro. Punto. Y siempre por condiciones, operadores relacionales de igualdad, siempre de igualdad, ¿sí? Pues si yo digo mayor que ese documento, bueno, probablemente barra un conjunto de personas, y digo menor, lo mismo. Tengamos en cuenta eso, pero excelente. Obviamente acá no lo planteo, pero las condiciones pueden tener más de una expresión y valen, para el where, valen los operadores lógicos, el AND, OR, NOT, etcétera, ¿sí? Que seguramente los conocen del curso migratorio de programación. Y si no me preguntan, se lo explico. Yo puedo crear registros, actualizar registros y obviamente puedo borrar registros, ¿sí? ¿Cómo? Con la instrucción delete. La instrucción delete es exactamente igual, no, sería una mentira. Es muy parecida a la operación update. Muy parecida. Lo único que cambia es la palabra reservada al inicio. Delete from la tabla y una condición, ¿sí? Es decir, yo voy a borrar las filas de la tabla tal que cumplan con tal condición. Si quiero borrar la fila de Juan Fernández, bueno, será la que el DNI es igual a 3939704, ¿sí? Delete from productos borra todas las filas de producto, ¿sí? Esto acá es importante, si yo hago un delete from productos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es borrar todas las instancias, pero si hubieran, esto lo quiero dejar como dato, si hubiera, ¿sí? De alguna manera, ustedes siguen viendo la presentación, ¿no? Así es. Bien. Si yo, me perdí. Si yo tuviera una columna de tipo serial, el delete no inicializa esa columna. Recuerden que las columnas de tipo serial, ¿sí? Autoincrementales, lo que llevan adentro del motor de base de datos es un contador, ¿sí? Que dice, bueno, ¿cuál es el próximo valor para esa columna? 100. ¿Cuál es el próximo? 101. Si yo tengo 100 filas, el valor del ID, si el ID es autoincremental, será 101, porque va a ser el próximo valor que va a asignar a la próxima instancia. Si yo hago un delete from productos, ese ID de tipo serial no se inicializa nuevamente. No se resetea. Sigue en el valor que estaba. ¿Por qué? Porque los valores seriales autoincrementales no aseguran secuencialidad perfecta. Lo único que aseguran es que un valor determinado no se va a repetir. Pero podría haber un salteo de datos, ¿sí? Podría haber un salteo de datos inicialmente. Son cuestiones de implementación. Nada, les quiero dejar eso, porque van a decir, che, borré todos los productos y cuando cargo el próximo dice el ID, que es autoincremental, empieza el 101. ¿Qué pasó? Bueno, es por eso, pues no se resetea el autoincremental con el delete. Un dato. Tengo mi estructura de base de datos, pude cargar los datos, los que no necesitaba más los pude borrar, los que estaban mal o los que tuve que actualizar los pude actualizar. Hay dos operaciones muy importantes que trabajemos con datos, ¿sí? Y todos los sistemas de base de datos los contemplan, que son el backup, el respaldo de los datos, y luego el restore de esos backups. ¿Qué es el restore? Es la operación mediante la cual un archivo en el cual yo respaldé mis datos y lo tengo guardado en algún lugar, puede reconstruir la base de datos, ¿sí? A partir de los datos que tenía ese backup. Es decir, es restituir un backup a una base de datos. Hay diferentes alternativas en Postgres, ¿sí? Una es con el signo menor. Acá lo que estoy diciendo es, la base de datos la guardo en este archivo. Este archivo es un nombre que ustedes quieran, juan.sql, por ejemplo, ¿sí? Y acá básicamente lo que digo es, abro una consola de PSQL, que cuando vayan si están en Windows, van a inicio, programas, Postgres, van a ver que está para abrir Postgres, está para abrir la consola interactiva.
dice Interactive Shell o algo así. Bueno, yo puedo hacer instrucciones desde consola con ese Interactive Shell. También puedo hacerlo con pgadmin, ahora vamos a ver cómo. Pero si quisiera hacerlo por consola, psql dbname, signo menor, y el nombre del archivo donde quiero guardar el dump de la base, el backup de la base. Yo acá puedo pasar un nombre de archivo que me lo voy a guardar en el directorio donde está apuntando la consola interactiva, o puedo guardar una ruta con un archivo. Yo podría decirle c:2 mi documentos /juan.sql y lo que va a hacer es va a guardar en la carpeta mi documento del disco C ese archivo con el nombre que yo le di. ¿Sí? Ahora bien, yo podría con el comando dump all guardar, acá lo que va a guardar es la base de datos nada más, ¿sí? Los datos con la estructura. Con dump all lo que va a guardar en términos generales, si lo estoy diciendo, esto tiene un montón de parámetros que no vamos a abordar, pero sí quiero que conozcan por lo menos los comandos más importantes. Voy a guardar todo, roles de usuario, definiciones vinculadas a la seguridad, estructurales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a su vez, obviamente, acá yo lo hice en términos muy generales. En el manual van a ver todas las variantes, hay un montón de parámetros para parametrizar estos backups. Luego yo podría, obviamente, hacer un restore de la base de datos diciendo, bueno, psql dbname dump file. Me parece que acá está mal. Sí, este está mal. Yo ahora se lo busco. Bueno, así como puedo hacerlo desde consola, ahora arreglo esa parte, lo podría hacer también desde pgadmin. ¿Sí? Yo puedo apuntar a la base de datos, buscar, ir a la opción backup y hacer el backup, o ir a la opción restore y restaurar una versión anterior de la base de datos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver el viernes que viene. Pero bueno, yo le puse en la guía de trabajos prácticos un ejercicio en el cual tienen que hacerlo y después el viernes lo revisamos. ¿Sí? Respecto a las referencias de esta parte de la clase, capítulo 6 del manual de Postgres, capítulo 6 del MASRI y capítulo 6 y 8 de pgadmin para los que quieran ver los comandos desde el punto de vista de la interfaz gráfica.